En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya, pues estamos de regreso y vamos a conversar a esta hora con Héctor Cosio, nuestro editor general, para tomarle el pulso a la semana. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Estás por ahí? Buenos Ups, días, estamos Mirna. tratando. Ahí sí. Ahí sí, Está. ahí nos vemos y nos Es que escuchamos. no te veo. No, Ah, ahí te estoy viendo, perfecto, perfecto. ahí te estoy viendo. Héctor, bueno, yo creo que uno de los personajes de la semana, sin duda, bueno, más que uno, yo diría que el personaje de la semana es definitivamente el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, ¿no es cierto? Hablemos de este personaje y de los efectos que tuvo la propuesta que le hizo al gobierno al reunirse con la ministra Carolina Toa. Ciertamente, Mirna, Tomás Bodanovich en esta semana tuvo el rol protagónico, un rol protagónico político, en una película que sabemos, una película violenta, una película que provoca mucha preocupación por la penetración del crimen organizado, y no solo por la penetración, sino también por la dominación territorial, como sabemos que ejercen estos grupos en los asentamientos precarios, en los campamentos. Uno de ellos clave, el que está en la comuna de Maipú, pero hay otros miles, ¿no? La autoridad ayer habló que eran 1000 los campamentos que existían en el país. Este rol protagónico que toma el alcalde Bodanovich, uno también podría decir que detrás de ello también tiene que haber un guión, ¿no? Un diseño político, un buen guión. No cabe duda que el alcalde Bodanovich tiene una preocupación genuina, ¿ah?, por lo que pasa en su comuna, y también una visión muy sensata del sentido común, como para salir a solicitar apoyo y presencia militar en aquellos lugares donde no hay presencia del Estado, como decía recién, dentro de estas comunas. Ahora, esto se da en un contexto, Migna, yo creo que es interesante analizarlo políticamente. ¿Cuál es el contexto? Bueno, sabemos que viene esto del hallazgo bastante macabro, ¿no? Del cuerpo del teniente Ojeda en uno de estos campamentos que está en Maipú. Pero hay otro antecedente que es más político y que uno podría también sumar en este análisis como partimos respecto, digamos, del rol protagónico de Bodanovich. El 27 de octubre, sabemos, son las elecciones municipales, ¿no? Donde Tomás Bodanovich va a la reelección. Hacer la pega, escuchar el clamor popular de la gente, tomar medidas en consonancia con ello, presionar a la autoridad central para precisamente lograr estas metas, hace de un alcalde un buen gestor. Y la gestión, cuando se hacen bien las gestiones, tienen una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Bueno, tener, digamos, el respaldo popular en las votaciones y en la reelección cuando se persigue. Hoy día estamos en esa circunstancia, y por eso también es interesante ver que esta preocupación genuina, como repito, respecto de la inseguridad que se vive en las comunas, fue rápidamente también absorbida por otro grupo de alcaldes, ¿no? Tenemos a Emilia Ríos en Ñuñoa, tenemos a Erika Martínez en San Miguel, tenemos por el lado del socialismo democrático a Christopher White en San Bernardo. Recientemente, Carolina Leitao. claro, desde la democracia cristiana, de este progresismo que no entra del todo al gobierno, pero que siempre está pololeando con él. Y ahora recientemente también tenemos al Partido Comunista, con la alcaldesa Iracy Hasler, ¿no?, de Santiago, donde también se suma a eso. Hay que partir diciendo que la necesidad es genuina, y lo que se requiere, las medidas también son indispensables y urgentes. Pero se da en este contexto en donde es importante ver cómo también los alcaldes de derecha, de opositores, han quedado también ahí un poco sin relato, porque esto ha sido protagonizado por el oficialismo. Yo te partía diciendo, Mirna, también que detrás de todo actor protagónico político también hay que tener un diseño, ¿no? Hay un guión detrás de ello. Y yo creo que aquí podríamos trazar un poquito también, pasar un poquito el análisis más allá del alcalde propiamente tal, y fijarnos en la fecha en donde el alcalde hace esta petición. Lo hace el 11 de marzo, ¿no? Lo hace el día en que el gobierno inicia el tercer periodo gubernamental. Y aquí está pasando un fenómeno interesante. Sabíamos la semana pasada, y aquí quiero relacionar hechos, la semana pasada el diputado Gonzalo Vinca inició esta discusión de la batalla ideológica, donde vi un mensaje que estaba detrás, que es escuchar a la ciudadanía, que es reencantar de alguna manera al movimiento social que le dio la posibilidad a Gabriel Boric de ser presidente de la República. ¿Y cuál es el clamor popular que hoy día más se siente? Es la seguridad.
Entonces, cuando tenemos que sabemos que el gobierno tiene 5 meses para poder llevar adelante sus iniciativas legislativas y dentro de esas prioridades está el tema de la seguridad y de al menos tres leyes importantes: la de infraestructura crítica, las reglas de uso de la fuerza y también la ley de inteligencia. Se requiere que el gobierno pueda tomar un partido, un rol también protagónico en impulsar esas iniciativas legales. Hay que recordar que el año pasado, por ejemplo, el gobierno también sacó leyes importantes en materia de seguridad, como la ley Naim u otras, pero fue arrastrado por la oposición para llevar a cabo estas reformas dentro de este clima donde habían matado carabineros y todo eso. Hoy día lo que uno empieza a observar y concatenando lo que hace el alcalde oficialista de Maipú, más este impulso del gobierno, es donde da la impresión, digamos, en este análisis, que aquí hay un necesario diseño político. El gobierno necesita partir con el pie derecho y hoy día lo que ha estado pasando es que el gobierno, el presidente Boric, ha hecho propio este relato, un relato que era bandera de la oposición. O sea, sacar militares en las calles para apoyar la seguridad y el orden público era una discusión que estaba centrado en el mundo de la derecha, de la oposición. Y hoy día, a partir de una gestión específica que hace un alcalde de Revolución Democrática en un día clave, como el 11 de marzo, permite al gobierno acaparar este relato, tomar este relato y dejar, yo creo que de alguna manera, a la oposición en jaque. Vimos reacciones de... En un jaque mate, dices tú. No sé qué más, la verdad. Yo diría que es un jaque. Creo que aquí hay un diseño que parece interesante. Esto no es una crítica, simplemente es un análisis, porque los gobiernos tienen que tomar la iniciativa. Si hoy día el tema de la seguridad es el clamor popular, y hasta el año pasado el gobierno tuvo un pésimo desarrollo legislativo, y hoy día la cosa se pone pesada. En estos 5 meses se necesita cambiar el relato. Y me parece que fue una jugada bastante interesante, que a partir, como te digo, de esta inyección que inocula el alcalde Bodanovich, permite al gobierno tomar una bandera que era de la oposición. Y hoy día tenemos a Evelyn Matei diciendo que Exacto, pero que hay que tomar espérame, distancia, ¿no? antes de entrar a Evelyn Matei, que te quiero Sí. preguntar, o sea, lo que tú estás diciendo, Héctor, es que acá esto no es que un día se despertó el alcalde Bodanovich diciendo, mañana voy a la moneda. O sea, aquí hay un diseño, dices tú, que está concordado entre el alcalde, un importante referente del Frente Amplio, con la moneda. No, lo que yo digo es que aquí, digamos, hay un diseño político, no un acuerdo ni Ujú. una concertación, digamos, para mover en conjunto las piezas. Lo que estoy haciendo es un análisis político, digamos, a partir de los eventos y cómo se dieron estos eventos. Es una sumatoria de hechos más allá, digamos, muy fuera de intentar, digamos, hoy día decir en este análisis que aquí hubo una concertación de voluntades. Ujú. Lo que aquí nosotros podemos observar es que los momentos, las oportunidades en que se dicen las cosas en política son claves. Sabemos también que en política no solamente es necesario, por Mm. ejemplo, ser rey, hay que parecer rey. Entonces, en un momento en donde el gobierno requiere, pero con toda su fuerza, sacar adelante iniciativas legislativas en 5 meses, sabiendo que una de ellas es el tema de la seguridad, porque hay un clamor popular detrás, muy fuerte, una preocupación genuina de los alcaldes y de toda la población por la penetración del crimen organizado. Y en ese contexto, ¿ah? Hay un alcalde que inicia esta ofensiva, ¿no? Llama al gobierno a actuar, se suman alcaldes también de la misma coalición oficialista, el gobierno adopta ese relato, y es más, incluso el propio gobierno está llamando, ¿no? No, los alcaldes, digamos, llaman a que esto esté dentro del marco de la infraestructura crítica, que es precisamente una de las 3 iniciativas legales que el gobierno tiene que hacer. Otra cosa es que hagan bien las cosas, otra cosa es que presenten una buena ley de infraestructura crítica o que los reglamentos de uso de la fuerza sean claros y precisos, que al parecer no lo son. Pero hay una intención, necesitan sacar esas leyes y hoy día el clamor popular se interpreta, digamos, como Claro. una necesidad urgente de voluntad. Y el gobierno ya está tomando esa voluntad y lo está haciendo con el respaldo de una serie de alcaldes oficialistas que además van a la reelección. O sea, esto no se trata, Sí, digamos, de darse cuenta, sino ir mirando y observando la realidad política a partir de correcto. eso que pasa.
Claro, debo preguntar algo en relación a este tema que estamos conversando, porque nosotros ayer, ¿verdad?, aquí en el programa Al Pan Pan, entrevistábamos al experto en seguridad nacional y además él es un experto en defensa, estamos hablando de Richard Koyunyan, que señalaba lo siguiente: si bien él es enemigo, decía, de usar a las Fuerzas Armadas para los roles que se están discutiendo hoy día, decía que la situación ha llegado a tal nivel que si le creemos a los alcaldes que efectivamente están desbordadas, las condiciones en materia de seguridad ya están desbordadas en las comunas, ¿verdad? Las más complejas, como Maipú, es el minuto para, con reglas de la fuerza clara, con instrucciones precisas y con mucho respaldo político, que lo recalcaba, que las Fuerzas Armadas intervengan, pero no en la infraestructura crítica, porque en realidad no lo dice solo él, lo dicen todos los expertos, al crimen organizado no le interesa la infraestructura crítica. Es más, lo que requiere el crimen organizado es que las ciudades funcionen para hacer su pega, ¿no? Y por lo tanto, usar a las Fuerzas Armadas, y aquí viene la parte que es más compleja, para ir a detener a los criminales, colaborando con las policías. Entonces, la pregunta que te hago, Héctor, es la siguiente. ¿Qué pasa si suponte tú que el gobierno y el presidente Gabriel Boric se allane a eso? Él decía que él creía que sí podía ocurrir, que el presidente Boric finalmente terminara aceptando un escenario como aquel. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si en esta labor se cometen errores? Él decía, bueno, eso también también errores pueden cometer los carabineros, errores también puede cometer la PDI. Sí, pero que aquí son las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el costo que asume entonces esta coalición, que otrora negó y ha sido muy, muy crítica a usar las Fuerzas Armadas en el sur o incluso en el norte? Precisamente, yo creo que el tema de levantar la ley de infraestructura crítica contra la corriente de la opinión de los expertos, que dicen que no es la mejor manera, que la mejor manera digamos, decretar el estado de excepción. Pero aún así, a contracorriente de eso, los alcaldes que saben de su realidad insisten en la infraestructura crítica, es como te digo, porque en el fondo hay también ahí una necesidad de sacar adelante una iniciativa legal que le permita al gobierno avanzar en esas materias. Ahora, respecto de eso, claro, yo creo que respecto de eso es el gran problema. Y lo ha dicho Koyun Yami, lo ha hecho también en el mostrador, el ex comandante en jefe del ejército, el general Martínez, donde él decía que, digamos, que el gran problema que hoy día tienen los gobiernos, y con eso habla no solamente del gobierno de Gabriel Boric, sino también de Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y otros, es que cuando tú tomas la decisión política de sacar a los militares en la calle, tienes que hacerte cargo de las consecuencias que eso también puede llevar. Yo creo que ahí está el gran problema, más, digamos, en un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, como es el gobierno de Gabriel Boric, donde, digamos, su histórico relato siempre ha sido, digamos, tener a los militares en los cuarteles y no en las calles. Yo creo que la pregunta ahí clave que se hacen, y hoy día yo pienso que da la impresión de que los vientos están corriendo, están corriendo a favor de que tomen esa responsabilidad Ujú. política, es que nunca han querido los gobiernos responderle una pregunta clave al ejército. Y aquí esa pregunta es clave para determinar también el reglamento del uso de la fuerza. ¿Cuál es esa pregunta? Claro. ¿Hasta dónde los soldados pueden llegar para defender una infraestructura crítica? ¿Hasta dónde usan la fuerza disuasoria y hasta dónde y cuándo comienza la fuerza letal? Esa pregunta, que es la que te lleva a pensar, bueno, si hacen una operación y pueden caer muertos civiles, los militares pueden decir, bueno, esto es parte, digamos, digamos, de los daños colaterales que se produce cuando se hace una intervención militar. Ahora, las autoridades políticas están dispuestas a aceptar daños colaterales. Yo creo que eso es la discusión que hoy día están teniendo. Y me da la No, sí, es que impresión, es súper compleja. claro, y me da la impresión de que van a avanzar de alguna manera en esa materia, porque hoy día el clamor popular está más puesto en la necesidad de controlar el crimen organizado, de sacar a las bandas y, Claro. digamos, más que Pero en por el hecho, digamos, supuesto. de una protección, digamos, o poniéndonos en el caso digamos, de un problema, digamos, de caiga un civil. Yo creo que hay un tema ahí de que se necesita, digamos, también que las fuerzas sean profesionales al momento, digamos, de la gestión que hagan en las calles. Pero claro, esa es la preocupación política, digamos, clave. Correctamente. Cuéntame, porque se nos va acabando el tiempo, Héctor, y hay otros temas que tenemos que Sí, también seguir avancemos. discutiendo, porque tú dices que hablaste en la semana pasada
de la situación de los jueces de Arica, ¿no es cierto?, respecto de no participar, o recusarse de participar en casos donde se está haciendo un juicio, ¿no es cierto?, a los integrantes de los gallegos o del Tren de Aragua. Cuéntame qué está pasando con eso. Sí, mira, cito ese tema porque es importante para nosotros editorialmente mantener esos temas, digamos, vivos y despejados. El mes juicio que va a tener el 22 de abril, no contra cualquier banda, tiene relación con lo que hablábamos recién. Estamos hablando de el clan de los gallegos de Caracas, que es el brazo armado y local del Tren de Aragua en la comunidad en Arica, y donde ejerce, digamos, esta dominación territorial. Esta banda en Arica lo hace en el Cerro Chuño, que es uno de los miles de asentamientos precarios donde ejercen su control. En el marco de ese juicio, lo que nosotros contamos la semana pasada, y que hoy ya hay novedades con una resolución de la Corte, fue que al menos dos jueces que estaban ya sorteados para integrar la sala que vería este juicio, presentaron inhabilidades. Un caso muy particular es uno de ellos, el de Sergio Álvarez, que digamos, presentó, o la defensa, digamos, a solicitud suya, presentó una inhabilidad porque tenía una relación de amistad con uno de los miembros o personas que fueron investigadas e incluso condenadas ya en el marco, digamos, de esta investigación. Y eso dejó muchas dudas, o sea, como un juez es amigo, digamos, de un miembro del clan del clan de los gallegos. Y ciertamente él tenía amistad con un empresario nocturno de Arica, en cuyas discotecas se ejercía la explotación sexual que proveía el Tren de Aragua. Después este mismo juez, en contacto con el mostrador, aclaró su vínculo digamos, y bajo sus palabras dice que efectivamente tenía esta relación con él, pero esto se limitaba, digamos, a que ambos compartían una pasión común en el fútbol amateur. Entonces ellos jugaban fútbol y claro, cuando tú juegas fútbol después viene el tercer tiempo, viene la cervecita y finalmente tú generas relaciones, digamos, un poquito más estrechas. Claro, Una situación exacto. preocupante. Y hubo otro juez que, aprovechando un poco estas circunstancias, citó que él era marido de una jueza de la Corte de Apelaciones y que por esa razón tampoco podía estar ahí en el juicio, y finalmente iban a ser solamente magistradas los que iban a llevar a cabo. Bueno, la Corte, después de la publicación de nuestro artículo, hizo una sesión especial y echó abajo estas inhabilidades y está obligando a ambos jueces, esto es una noticia esta semana, está obligando tanto al juez Álvarez como al juez Uchar a hacer su pega, a hacer su trabajo y no excusarse. Hay un tercer juez que también presentó una inhabilidad. Esa inhabilidad tiene que ver con que está casado con una fiscal del Ministerio Público que le tocó ver en el cargo de su trabajo, digamos, también la causa y tuvo conocimiento de pormenores de esta causa. Bueno, ayer la Corte en ese caso lo que hizo fue decir, sí, en este caso cabe la inhabilidad y ese juez no va a poder estar dentro de este tribunal. Pero hay que ver para atrás también si esta causa, que esta inhabilidad que presenta ahora, por qué sale ahora en circunstancias que la ha tenido siempre esa inhabilidad, y este no es el primer juicio en que este juez ha tenido que resolver casos donde ha participado su esposa como fiscal del Ministerio Público. Eso está por ver, se tiene que analizarse todavía. Interesante el portavoz ahí que tú nos traes, Héctor, con este tema, pero mira, para ir cerrando, porque se nos va acabando el tiempo, Sí. hay otro punto que queríamos conversar, ¿no es cierto? Y es que tiene que ver con estos eventos climáticos que se avecinan o que se están pronosticando para este año con la llegada de la niña, ¿no es así? Sí, mira, yo creo que este tema es muy importante, periodísticamente es muy importante, no solo porque tenemos la responsabilidad de ir dando cuenta cuáles son las proyecciones de la ciencia del clima frente, digamos, a estas cosas que ya van a ser cada vez más habituales, sino porque hay una responsabilidad periodística también en presionar a la autoridad, presionar al poder político, presionar también al poder económico para que pueda tomar cartas en el asunto. Hemos estado acostumbrados que las autoridades reaccionan frente a los desastres naturales bajo una premisa, ¿cierto?, bastante lógica, que muchos de estos casos no son posibles de prever. Pero sí se pueden prevenir. No sabemos, por ejemplo, yo honestamente no tengo claridad si después del tsunami del 2010, qué pasó, digamos, con la organización territorial en la zona de Dichato, por ejemplo, en el caso que hubiese otro evento similar. En el caso, por ejemplo, de lo devastadores que fueron los incendios, en verano en Valparaíso, hubo informes mucho antes. Nosotros, el Mostrador, en el mes de noviembre del año pasado, publicamos varios artículos en donde se anunciaba que iban a haber temperaturas extremas durante el verano y que la posibilidad de incendios forestales era altísima. Bueno, los hechos fueron
mucho más crueles y produjo, digamos, una devastación que va a tardar, además, digamos, de las vidas humanas que se perdieron, una recuperación que va a tardar por lo menos, digamos, lo que queda del gobierno de Gabriel Boric. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, el NOAA de Estados Unidos y otros organismos internacionales, como dices tú, ha ido advirtiendo que hoy día, hacia el segundo, digamos, hacia el inicio del invierno, podría presentarse el fenómeno de la niña, que a diferencia del fenómeno Ya. del niño, que es el que tuvimos el año pasado con lluvias, podría traer muy pocas precipitaciones. Muy cortito, solamente porque es importante que la gente también Sí, por supuesto. cuando se entere esto, entienda también de qué hablamos con estos conceptos. La niña Claro. lo que hace es que calienta, o sea, sube la temperatura de las aguas en el Pacífico ecuatorial, perdón, baja las temperaturas. En ese sector, en el Pacífico ecuatorial, las aguas son cálidas. Y el fenómeno de la niña lo que hace es enfriar esas aguas. Y al enfriarlas produce menor evaporación de agua, por lo tanto, menor precipitación. Lo que hace el fenómeno del niño es todo lo contrario. ¿Ah? Lo que hace es subir Tal cual. la temperatura del ambiente. Exacto. Entonces, lo que hoy día está pasando es que están diciendo que vamos a observar esto, y algunos de las proyecciones, no sabemos si van a dar en el clavo o no, pero algunas proyecciones están diciendo que lo que podría ocurrir a partir de invierno no ha ocurrido en los últimos 100 años. Estamos hablando de una caída de las precipitaciones que hará digamos que la sequía de 18 años que hemos tenido en Chile se vuelve mucho más dura. Y aquí hay que recordar lo siguiente, pues, Mirna, o sea, antes de todo esto que ha pasado en nuestras últimas épocas, en el año 2020, una de las grandes preocupaciones que existía era que precisamente no teníamos agua. Había más de 10 zonas, digamos, con emergencia hídrica, donde no había agua para diferentes situaciones. Tú que tienes una cercanía muy a través de tus redes sociales con este tema del costo de la vida, es un tema complejo. O sea, si efectivamente en los meses de invierno viene una ausencia de precipitaciones, habrá que preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con la seguridad alimentaria? ¿Qué pasa, digamos, con las medidas que podría estar tomando el Ministerio de Agricultura en esa medida? ¿Qué pasa también, por ejemplo, con la migración climática? Hay zonas, por ejemplo, Mirna, en Coquimbo, que ya al día de hoy, antes de ingresar este sistema, este fenómeno, tienen sus embalses al 6% de su capacidad. Entonces, yo creo que es importante que las autoridades hoy día, para poder cumplir esta misión también de prevención, tienen que empezar a monitorear, y nosotros en el mostrador vamos a hacer una serie, te lo adelanto, vamos a hacer una serie de artículos precisamente poniendo el acento en eso, Buenísimo. en la seguridad, en la alimentación, en el costo de la Correcto. vida. Para que pues, yo creo que es lo que se haga lo que uno requiere, lo que la ciudadanía requiere, que las autoridades no solamente reaccionen, sino que también pueden tomar elementos de prevención. Ya, pues Héctor, súper interesante todo lo que conversamos ahora contigo en este bloque que estamos viendo todos los viernes contigo y también con Juan Diego Montala. Aquí vamos a estar para que toda nuestra audiencia, ¿no es cierto?, que nos ve, sepa que todos los viernes vamos a estar entonces haciendo la bajada de la semana. Gracias por haber estado con nosotros y que tengas un súper buen día. Igualmente, Mirna, gracias. Que estés muy, muy bien. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar tus ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos el lunes a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen fin de semana. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.